Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, amados del Señor, muy amados por el Señor, aquellos que son salvos y que están esperando del cielo a nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo? Si Dios me lo permite, me gustaría compartirles un tema muy importante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como es debido delante de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, primeramente déjenme compartir de forma resumida cuál es la voluntad de Dios para cualquier ser humano referente a los inconversos o aquellos que aún no tienen la seguridad de su salvación, que no saben a dónde van a ir cuando abandonen este mundo. No saben si van a ir al cielo o no saben si van a ir al infierno, porque es necesario estar seguros y conocer que el momento de nuestra muerte cristalizará de forma permanente nuestro destino final, ya sea en el cielo, con Dios, con Jesucristo, o en el infierno. Entonces, siempre predicando de forma expositiva, con el entendido de que puede haber algunos que aún no han creído para salvación en Jesucristo, en el Jesucristo de la Biblia, permítanme primeramente compartir cuál es la voluntad de Dios para cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Si se dan cuenta, empezamos anunciando que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y no queremos que tú te quedes, tú que escuchas este mensaje. Queremos que también seas arrebatado, porque Dios verá la justicia de Cristo en ti y por eso te llevará con Él. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Has ignorado la justicia de Dios y has procurado establecer la tuya propia? Tienes que arrepentirte de creer que te puedes salvar por tus obras y que eres una buena persona, tratándote de justificar que no eres tan malo como otros, y por eso puedes ganar el cielo de un Dios santo, incorruptible, al que no se puede sobornar. Él es amor, pero es justo y perfecto, y no puedes comprarlo con tus obras que son trapos de inmundicia. Él solamente va a aceptar lo que es nueva creación, hecho en Cristo Jesús. Todo lo que tenga el olor grato y fragante a Cristo, todo lo que fue comprado con su sangre para borrar los pecados, es lo único que va a entrar al cielo y es lo único que Dios va a aceptar. Ahora acompáñame rápidamente a Primera de Timoteo. Espero que tengas tu Biblia a la mano. Es muy importante que no confíes en el hombre, sino que confíes solamente en Dios, porque Él creó los cielos y la tierra. Y vamos al capítulo 2 y veamos cuál es la voluntad de Dios. Y vamos a leer desde el 3, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Sabemos que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Dice el versículo 5, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en su propio tiempo. El precio de nuestra salvación es carísimo, somos carísimos y muy amados, porque Jesucristo vino hecho carne, despojándose de toda su gloria. Se humilló a sí mismo en la forma de hombre, en forma de siervo, el mayor sirviendo al menor. Fue obediente hasta la muerte de cruz y cargó todo nuestro pecado en su propio cuerpo, sustituyéndonos en la muerte, porque la paga del pecado es muerte, derramando la vida de su sangre en la cruz para borrar lo que nos separaba de Dios.
la vieja vida que se relacionaba con Adán, y resucitando al tercer día. Tienes que creer en el poder de su resurrección, porque al tercer día resucitó para justificarte con el Padre, sujetándote por medio de su fe en los lugares celestiales para darte una nueva identidad, el cual el Espíritu Santo, al hacerte nacer de nuevo, te transforma en una nueva criatura, te hace nacer de nuevo. He aquí, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Ahora veamos rápidamente. Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios, el Espíritu Santo, te va a convencer de pecado, justicia y juicio. Solo Cristo salva, las religiones no salvan. Juan 3:16, veamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que creer que eres un pecador y que nunca serás justificado por tus obras, porque en ti está la simiente muerta de Adán. Estás muerto espiritualmente y de tu simiente no puede producir nada agradable a Dios, porque todos somos malos. Eso dice Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, sepulcro abierto es su garganta. Son fuertes las palabras. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos mentido, todos hemos visto con lujuria a otras personas, que es adulterio con el corazón, según nos dice Jesucristo en el Sermón del Monte. Todos nos hemos enojado contra alguien, que para el estándar perfecto de Dios es homicidio. Si no me crees, lee Mateo capítulo 5, versículo 21. Os fue dicho por los antiguos, no matarás, mas yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio, y el que le diga necio y fatuo quedará expuesto en el infierno de fuego. Son palabras de Jesús, no mías. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Timoteo 2:5, lo vimos casi al principio. Ahora, no todos son hijos de Dios. Para que tú tengas el regalo, el don inmerecido de la vida eterna, tienes que creer en Jesucristo, en el Jesucristo de la Biblia, el cual dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados según la carne, ni la voluntad de varón, sino de Dios. Juan 11:25, una declaración contundente de Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, mentirosos, adúlteros, odiadores, asesinos, blasfemos, deshonradores de padre y madre, codiciosos, malvados, aún así, Cristo murió por nosotros. Primera de Corintios 15, versículo 3 al 6, nos revela el verdadero evangelio bíblico, la infraestructura del evangelio. Cristo vino hecho carne, fue crucificado para el perdón de los pecados conforme a las Escrituras, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, y se le apareció a sus discípulos y a más de 500 personas. Muchos testigos oculares de esta verdad. Ahora dice Hechos 4:12, porque no hay ningún nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien puedan ser salvos. Solo Jesucristo salva. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Quedan descartadas todas las religiones, todas tus obras y todo lo que se te pueda ocurrir que no sea Jesucristo crucificado y resucitado para el perdón de los pecados. Solamente Cristo te puede salvar. Romanos 10, 9 al 11 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares que Jesucristo es el Señor,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Ahora bien, continuemos con nuestro estudio y vamos ahora a todos aquellos, los oidores, es decir, oíd los oidores del Evangelio del Verbo de Dios hecho carne, Jesucristo. Aquellos que ya han sido sellados con el Espíritu de Dios, que han recibido la gracia y la verdad en sus corazones a Jesucristo. Y vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para alguien que ya es salvo, para alguien que ya fue inscrito en el libro de la vida, para alguien que ya tiene la seguridad de a dónde irá cuando abandone este mundo, que irá al cielo con Cristo, porque Él pagó por todos sus pecados en la cruz y resucitó al tercer día para justificarlo por la fe, como está escrito en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a ver algunos versículos muy interesantes. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, le quita, y todo aquel que lleva fruto, le limpia, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así ni vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros somos los pámpanos, Jesucristo es la vid. La vid es el tronco que nutre con su nutritiva savia a las ramitas, los pámpanos, nosotros. Las ramitas no pueden reverdecer por sí solas, necesitan absorber los nutrientes que la vid va a implementar para reverdecer sus hojas y así poder producir fruto. Nosotros no podemos obrar ni hacer nada para Dios, aun siendo creyentes, hijos de Dios. El Espíritu de Dios obra en nosotros para producir la justicia y el amor de Cristo en nosotros. Veamos, porque esto no es una paradoja. Veamos el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, así seréis mis discípulos. Si vamos a Lucas capítulo 9 versículo 23, dice: El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Toma tu cruz. Si no tomas tu cruz, si no te humillas delante de Dios, vas en pos de Cristo, renuncias al yo, a tus derechos, te despojas de todo y miras a Cristo y te centras en Cristo y te mantienes en la fe que te fue dada, en que fuiste sepultado, separado de tu vida anterior, cuando Dios te sacó de Adán, y que ahora estás unido a una nueva creación, cuando Dios te puso en Cristo. Ahora, tu posición es en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Con Cristo fuimos crucificados, ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros, y lo que vivimos en este cuerpo temporal, en esta carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, Jesucristo, el cual nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Esto no es una paradoja. El pámpano, la ramita, no puede producir fruto por sí mismo, dice el versículo 4, pero el versículo 8 dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seréis mis discípulos. Esto quiere decir que solo permaneciendo en el amor de Jesús, en la fe que Jesús nos dio, en la gracia de Dios, y no bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas, para que el amor de Jesucristo y su justicia se reproduzca en nosotros, para poder amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, solamente negándonos y tomando nuestra cruz cada día, renunciando al yo, vaciándote de ti mismo, abandónate a ti mismo, abandona tus fuerzas para que la fuerza de Dios actúe a tu favor. Así seréis discípulos del Señor. Una palabra clave en este capítulo es la palabra fruto. Te invito a que estudies cuántas veces viene la palabra fruto
en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Es una característica sobresaliente de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando en este capítulo. Ahora, ¿por qué dice tanto la palabra fruto? ¿Cuáles son los frutos? Antes de esto, amado hermano, déjame decirte, la salvación no se puede perder, eso es totalmente cierto. Primeramente debes estar seguro de ello, porque no puedes perder algo que nunca has recibido por gracia. Porque si piensas que tienes que hacer algo para entrar al cielo, ese no es el plan ni el evangelio de Dios. Solamente puedes entrar al cielo por la obra redentora que hizo Cristo en la cruz y por la fe en su resurrección. Pero pasando y siguiendo avanzando al tema que nos interesa, la voluntad de Dios, en el caso de los creyentes, ¿cuáles son los frutos? Aunque el creyente no puede perder su salvación porque no hizo ningún mérito para ganarla, sino que son por los méritos de Cristo en la cruz, y tampoco puede hacer nada para perderla porque no depende de Él mantenerla, sino de Dios, de Jesús. Tienes que saber que no te debes de estancar en la justificación. No pienses ni limites tu fe en solo porque Cristo te libró de las responsabilidades de tus pecados. Ahora debes de conformarte ignorando que la gracia de Dios tiene riquezas aún mayores a la justificación. La justificación es la base para algo mucho más grande que tú tienes que conocer. Y esto se llama santificación, la santificación de Dios. Mucho ojo, no te estanques en la justificación. No ignores las riquezas de la gracia de Dios, pero tampoco pienses que la segunda etapa de la gracia de Dios te va a separar de la primera. Es una sola gracia, así como es un solo Dios manifestado en tres formas para tres propósitos diferentes. El Padre planeó, el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo aplica la salvación. De la misma manera, la gracia de Dios tiene tres elementos importantes: la gracia salvífica, la justificación; la gracia santificante, el Espíritu de Dios formándonos a la imagen de Cristo; y la glorificación, en la venida de nuestro Señor, en el arrebatamiento, cuerpos semejantes como al de Él. Esa es nuestra esperanza que está guardada en los cielos, que estaremos siempre con nuestro Señor, admirando su gloria. Juan 11:40. ¿No te digo que si crees, verás la gloria de Dios? Veremos la gloria de Dios, amados hermanos, por la gracia de Dios que nos fue dada. Ahora, tienes que saber que si limitas tu fe y te estancas en la justificación, te estás perdiendo de algo maravilloso que Dios ya te dio. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Y dice así la palabra de Dios: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. Veamos el versículo 18. Es muy parecido también. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Jesucristo nos transfirió su justicia cuando ascendió al Padre y nos sujetó a Él en la eternidad para darnos su herencia, para darnos su justicia. El justo por los injustos murió y nos transfirió la validez de su vida santa y perfecta que vivió en la tierra. Por eso somos aceptos en Cristo, en el amado. Ahora Dios no ve a pecadores, sino ve a hijos, porque están sellados con el Espíritu de Él mismo, el Espíritu de Cristo. Ahora Cristo es nuestra justicia, y esa justicia es la que se tiene que reproducir en los creyentes para glorificar al Padre, para llenar el trono de Dios de alabanza, de adoración. Solamente con las obras que el Espíritu Santo produce en nosotros como siervos de la justicia. Y notemos nuevamente el versículo 22, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, no te conformes, no limites tu fe a que fuiste libertado de las responsabilidades de tus pecados, porque Cristo ya pagó en la cruz por ti. Hay mucho más que eso. Ahora
ya fuiste hecho también siervo de Dios. Esto es para todos los creyentes, no para unos cuantos. El Espíritu Santo repartió un don para que tú glorificaras al Padre, pero no centrado en ti mismo, sino centrado en Cristo, para que la vida de Jesús se manifieste en tu cuerpo temporal. Tenéis por vuestro fruto la santificación, la segunda etapa de la gracia de Dios. Gracia salvífica, justificación. Segunda etapa, santificación, el Espíritu de Dios formándonos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y tenéis por vuestro fruto la tercera etapa de la gracia de Dios, y como fin, la vida eterna, el cuerpo glorificado, la redención de la herencia hasta la posesión adquirida, el cuerpo glorificado. Ahora, amado hermano, acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 13, y vamos a ver el versículo 15. Dice así la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Alabar a Dios también es predicar el Evangelio. Marcos 16:15 dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando hacemos eso, no nos avergonzamos de aquel que nos salvó. Dice el libro de Romanos 1:17: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. También un versículo muy conocido, que la mayoría de ustedes se lo sabe hasta de memoria, es Gálatas 5:22. Ahí vemos también otro de los frutos que produce el Espíritu Santo. Curiosamente, así como la gracia de Dios tiene 3 etapas, los frutos también son de 3 tipos diferentes, como estamos viendo hasta ahora. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Podemos ver que estas 9 características del fruto del Espíritu Santo las engloba el amor, primeramente. La base de esto es el amor de Jesús. No puedes decir que el Espíritu Santo te está ocupando y que estás usando de la fe que te dio Jesús si no estás disfrutando del amor de Jesús en ti. Vamos al libro de Hebreos también. Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No podemos crucificar al Señor cada día, porque Él solamente fue crucificado una vez y ya resucitó y ya no puede volver a morir. Lo primero que debemos de hacer para que el Espíritu de Dios forme a Cristo en nosotros, es decir, estemos disfrutando de la segunda etapa de la gracia de Dios, la santificación, es ir a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora te pido, amado hermano, que me acompañes al libro de Proverbios y vamos rápidamente al capítulo 28. Libro de Proverbios, capítulo 28. Y vamos a leer del libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: son principios bíblicos infalibles que al negarte a ti mismo y ocuparte de la cruz, donde Cristo te puso en él y te hizo morir a ti mismo, sepultándote, separándote de Adán y resucitándote juntamente con él, sentándote a su diestra en los lugares celestiales, y tú eres ejercitado por el Espíritu Santo para aplicar estos principios infalibles de Dios en tu vida, comenzarás a vivir una vida exitosa, victoriosa en Cristo, y glorificarás a Dios. Dice el versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, es decir, que aborrece el mal. El temor de Jehová fue puesto en nuestros corazones al recibir el Espíritu de Dios, así como el amor de Jesucristo fue puesto en nuestros corazones al recibir gratuitamente el don inmerecido de la salvación. Eso dice Romanos 5:5. Es la primera mención del Espíritu Santo en el libro de Romanos. Ahora, amado hermano, escucha atentamente.
Si 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos reconocer primeramente que estamos centrados en nosotros mismos y andamos caminando en la carne y no conforme al Espíritu. Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y es paz. No te ocupes en la mente carnal, ocúpate en la mente renovada que tienes en Cristo Jesús. Y ahora déjame preguntarte algo muy importante. ¿Dónde tienes tu morada? Tu hogar no está en este mundo. Pon tu mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, nuestra vida, no en las cosas de la tierra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 dice: porque sabemos que si este tabernáculo, esta morada terrestre se deshiciere, tenemos de parte de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso es maravilloso, te llena de esperanza, te llena de gozo. Disfrútalo, aprópiate de esto. Cristo ya te lo dio. El Señor Jesús va a venir a arrebatar a su iglesia, lo creas o no. La pregunta es, ¿cómo te va a encontrar? Porque no creas que los cristianos malos se van a quedar y los cristianos buenos se van a ir. No hay tal cosa. Solamente Dios es bueno y solamente la justicia y el amor de Jesucristo reproduciéndose en el creyente es lo que glorifica a Dios. Esas obras ya estaban planeadas desde antes de la fundación del mundo, porque somos hechura suya en Cristo Jesús, creados para buenas obras, pero son las que manifiesta cuando llevamos a Jesús en este cuerpo a todas partes, la muerte de Jesús a todas partes, para que la vida que Jesús vivía en la tierra se manifieste en nuestros cuerpos mortales, de manera que la muerte y la vida actúa poderosamente en nosotros. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Traerá a los que durmieron en Él, a los muertos en Cristo, y resucitará a esos muertos en Cristo primero. Luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Consolaos los unos a los otros con estas palabras. Ten esta esperanza. El Señor viene. Pero mientras Él viene, recuerda Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nosotros en Cristo es nuestra posición. Cristo en nosotros debería ser nuestra condición. Eso es lo que glorifica a Dios. Las obras que el Espíritu Santo produce en nosotros. Sujétate al Espíritu de Dios, niégate a ti mismo, renuncia al yo. Y regresando al tema central de este estudio, ¿cuál es la voluntad de Dios? En este caso tocando la voluntad de Dios para los creyentes, acompáñame al libro de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a ver el versículo 2. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Es una instrucción directa del Señor Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Créelo. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, así como tu propio cuerpo, manifestando el amor y la justicia de Cristo al negarte a ti mismo, tomando tu cruz cada día, renunciando a tus propios derechos, abandonando tus propias fuerzas. Vacíate de ti mismo y el Espíritu Santo te ocupará, porque tu yo ya no le va a estorbar. Dios no hace tratos con la carne. Él trabaja sobre la base implementada por Él mismo, su fe, la fe de Jesús. No en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios,
que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Santificación, amado hermano. Como dice Colosenses capítulo 2, versículo 6. De la misma manera que habéis sido salvados, de esa misma manera permaneced, afirmados por la fe de Jesús. La misma cruz que te salvó, esa misma cruz es nuestra santificación. Entre más creamos que fuimos co-crucificados y resucitados juntamente con Cristo, más comenzaremos a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amado hermano, escucha con atención. El Espíritu Santo nos mueve a aprender cómo esta fe con la que nuestro Dios nos ha salvado, para ser receptores de su inmerecida gracia, habiendo confiado plenamente en que el sacrificio perfecto y santo de la cruz, donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo mostró el amor de Dios para con nosotros, en que aun siendo pecadores, con deudas impagables que exigían nuestra muerte, el que nada debía por ser el autor del universo y de la fe, cargó en él mismo todas nuestras deudas pasadas, presentes y futuras. Él se adjudicó todas nuestras deudas, siendo justo, muere por los injustos. Se paga la deuda no por los méritos y las obras del yo. Acuérdate, se demostró la ineficacia de los mandamientos anteriormente al ser herederos de una naturaleza reprobada e inaceptable en Adán. Pero ahora Dios nos ha sacado de Adán y nos ha puesto en Cristo. Nuestra vieja naturaleza es incapaz de perfeccionarnos. La ley es incapaz de perfeccionarnos. Pero confiamos totalmente que nuestra deuda murió con Él, porque Él derramó su santa sangre en la cruz para saldar nuestra deuda y limpiarnos de lo que debíamos. Nos abrió el camino de la gracia, y al ser justificados tienes algo más. No te conformes con la gracia, no limites tu fe a que Cristo ya te libró de las responsabilidades de tus pecados. Hay algo más, la santificación, la gracia santificante. Comiénzala a disfrutar. La voluntad de Dios es la santificación. La voluntad de Dios es la santificación. Recuerda, amado hermano, Él nos abrió el camino de la gracia, y al ser justificados por Él en su resurrección, nos hizo poseedores gratuitamente de una naturaleza divina en Él. Participa de esa naturaleza divina. Un nuevo nacimiento se te dio. Un nuevo nacimiento se te dio. ¿Lo crees? Recuerda, amado hermano, en donde ahora se encuentra nuestra posición por la gracia que nos ha sido dada, la cual nos lleva a conocer las riquezas venideras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Centrados en Cristo, manteniendo avivada nuestra fe con una nueva y verdadera esperanza en el día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual, acuérdate, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles, el cual como un relámpago rescatará, tomándose a sí mismo. He aquí yo regresaré y me tomaré a mí mismo, Juan 14, y su galardón con él. ¿Qué galardón me dará Dios si yo miro a una virgen? ¿Qué galardón me dará Dios si yo me ocupo en la carne, donde hay muerte, y no en el espíritu, donde hay vida y paz? En la medida que consideremos que fuimos co-crucificados y muertos con Cristo en la cruz, resucitando juntamente con Él, se reflejará la vida de Cristo en nuestros corazones y cuerpos. Me encantó esta frase, hermanos. Es como parafrasear Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para la destrucción del cuerpo del pecado, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Recordemos que al que obra no le es contada la justicia, sino aquel que cree en aquel que justifica al impío,
su fe le es contada por justicia. Así como también el rey David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Eres bienaventurado si has creído que la obra que Jesucristo hizo en la cruz hace que tú estés perfecto y completo en Él, y que te ha dado una nueva identidad, que te ha unido en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No desperdicies la gracia de Dios. No desperdicies esta oportunidad que Dios te da. Céntrate, enfócate en los privilegios de tu posición celestial en Cristo Jesús. Y el amor de Jesús se reproducirá en ti, su justicia. Y eso glorificará al Padre. Y Jesús te dará mucho fruto. Y luego te podará para poner más fruto. Eso es lo recompensable en el tribunal de Cristo. Amado hermano, la gracia, amor, paz y misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea contigo. Y recuerda que la voluntad de Dios es nuestra santificación.